Director de debate, señora juez superior, con todos los presentes, nosotros acudimos a ustedes vía recurso de apelación solicitando que la resolución impugnada sea revocada y en su defecto se imponga una medida menos gravosa a la libertad, como es la comparecencia con restricciones, y se obligue al señor Carlos Mesa al pago de una caución. Para que Fiscalía no inicie la réplica delimitando cuál es el hecho objeto de imputación, permítanme hacerlo a mí, porque eso está en la disposición de formalización y es clarísimo. Al señor Carlos Mesa se le imputa haber participado en el hecho 2. Es más, Fiscalía ha graficado y la jueza ha copiado el gráfico de la estructura donde el señor habría participado. O sea, él en el hecho 2 forma parte del nivel 3, en el supuesto que Fiscalía ha imputado. Hay 4 personas identificadas que realizarían cobros directos. En este caso se trata de cobro por parqueo vehicular. Hay otras 4 personas encima de estas personas que reciben el dinero de lo cobrado, y encima de estas 4 personas hay 2 personas, el señor Carlos Mesa y el señor Nilton Holguín Rojas. Estas 2 personas, se entiende, serían una suerte como de supervisores de los supervisores de quienes cobran, ¿no? Porque hay un primer filtro de cobranza, hay un segundo de cobranza, hay un segundo de supervisión y hay un tercero. Ahí está el señor Carlos Mesa. La imputación dice que el señor Carlos Mesa recibe el dinero de estos supervisores de abajo y se lo entregaría al señor Rafael Gómez Chinchay. En la imputación, el señor Rafael Gómez Chinchay se encarga de repartir el dinero, de dividirlo, de disgregarlo, dice la imputación fiscal, entre lo que se van a quedar ellos y lo que va a ser entregado a la municipalidad. En concreto al señor Alexander Peña o al alcalde y por otro lado legalmente a la municipalidad. Esa es la imputación fiscal. Con base en ese hecho se han imputado 3 delitos. El delito de organización criminal, el de todos, como chicle pegado, el delito de concusión y el delito de peculado por apropiación. Respecto del delito de concusión, la juez lo que ha dicho es que no se puede establecer que se ha cometido el delito de concusión, no hay suficientes elementos, Fiscalía no ha impugnado al respecto, así que queda consentido ese extremo. Me remito al delito de peculado, para empezar por ahí. Ya han escuchado ustedes, no quiero ser repetitivo, pero han escuchado ya de otras defensas algo similar a lo que voy a decir. Al señor se le imputa, señora presidenta, el delito de peculado por apropiación, porque como recibe el dinero de los supervisores, ahí se apropia. No lo dice la imputación fiscal en la disposición, pero se entiende que es para otro, para enviarlo al señor Gómez Chinchay. Fiscalía, ya sea por el recurso de nulidad 615-2015, o más conocido como el caso de Arios Chicha, donde la Corte Suprema absuelve al expresidente Fujimori por el delito de peculado por apropiación, o ya sea por el acuerdo plenario 4-2005, donde la Corte Suprema explica cuál es la estructura del delito de peculado, ya sea por uno o por otro, lo que queda claro en este delito es que no cualquier funcionario o servidor público puede cometer el delito de peculado. O sea, necesariamente tiene que tener una relación funcional con ese patrimonio del Estado. En ese entendido, Fiscalía lo que hizo en su requerimiento fiscal de prisión preventiva, copiando la disposición de formalización, fue citar el artículo correspondiente del MOF que pertenece a la subgerencia de obras públicas, donde el señor sería uno de los servidores. Copia los artículos del MOF de la subgerencia de obras públicas y dice, ahí está la vinculación que el señor tendría con el patrimonio para que pueda haber cometido peculado por apropiación. La juez de garantías, lo que ha dicho, señor director de debates, es que la Fiscalía se equivoca. No vengo acá a discutir ya lo que ha dicho Fiscalía, vengo a discutir lo que ha dicho la juez. Y la juez ha dicho que Fiscalía está equivocada, que eso está mal, que así no se puede imputar. Y lo que la juez ha dicho es, ese articulado no le corresponde al señor Carlos Mesa, porque el señor Carlos Mesa no es el subgerente. E incluso en esta estructura, el subgerente no está imputado. Entonces la juez ha dicho, vamos a hacer un cambio. Y la imputación ahora, a partir de la resolución, va a ser que, bueno, esa vinculación que el señor tendría con el patrimonio ya no está en el MOF, ya no está en la norma, ya no es legal, sino que el señor, en 3 líneas, dice la juez, 3 líneas contaditas,
ahora es un funcionario de facto. Él tiene esa vinculación por una cuestión de hecho. Entonces, yo recuerdo, señor director de debates, con mucho respeto y admiración, un evento académico organizado en este subsistema donde el señor director de debates fue el ponente junto al doctor Enríquez, si mal no recuerdo, sí, Sumerinde, donde se explicaba perfectamente respecto a la implementación de este nuevo código que cada uno tiene funciones. Pero desarrollando un poquito más esas funciones, lo que nosotros hemos desarrollado en el escrito de apelación, por eso dice lesión al principio acusatorio, es porque queremos trabajar sobre la base de lo que Fiscalía imputa. Y si la jueza establece, por ejemplo, y en el análisis que ella hace, que Fiscalía no ha traído elementos de convicción, para no entrar al debate de si en una audiencia de prisión podemos discutir tipicidad o imputación necesaria, pero si la juez dice que Fiscalía no ha traído suficientes o graves y fundados elementos para este elemento de vinculación de Carlos Mesa con el patrimonio, porque dice que está mal, que así no es, entonces lo que la juez debería hacer es establecer que tampoco se ha cometido delito de peculado, así como hizo con el delito de concusión. Pero la señora juez lo que ha hecho es cambiar el escenario y nos ha dicho, para ayudar a Fiscalía, para cambiar el problema que tiene el fiscal con esta vinculación, lo que voy a decir es que ahora se trata de una relación de hecho. Y efectivamente, ya he escuchado al señor fiscal en unas anteriores participaciones en esta misma sesión, donde dice esta es una figura creada y aplicada por el subsistema anticorrupción allá por el año 2001. Y efectivamente, no se podía condenar a Vladimiro Montesinos porque él decía yo soy un usurpador de funciones. Y un usurpador de funciones no puede cometer delito de peculado, claro. Y ahí el subsistema anticorrupción dice apliquemos la figura del funcionario de hecho. El Tribunal Constitucional, en el caso que también ha sido citado, en el caso Bedoya Vivanco, estableció que efectivamente Vladimiro Montesinos podría ser un funcionario de hecho. Pero esa figura, allá en el año 2001, ya ha sido desarrollada, o sea, actualmente. Ese es el problema que estoy contando del cambio en la imputación. Queremos responder para que se establezca que no existen elementos para cometer delito de peculado. Pero desarrollado actualmente, la señora juez, por ejemplo, dice, la doctrina permite la aplicación del funcionario de facto. No lo dice Fiscalía, pero tampoco nos dice qué doctrina. Entonces, yo he estado revisando la doctrina un poquito. Yura Vitcuria, yo sé que ustedes conocen el derecho perfectamente mejor que nosotros, pero permítanme solo 2 citas a algunas personas que han dedicado su vida a estudiarlo. Por favor. Clemente y el profesor Ríos, esto es un libro argentino, solo para definir qué sería un funcionario de hecho, para ver si en el caso de Carlos Mesa cumpliría o no. Por favor, no quisiera decirlo yo, sería un argumento mero de defensa. El profesor Clemente y el profesor Ríos dicen, con el prórrogo del maestro Zaffaroni, el funcionario de facto es el que accede al poder sin seguir los procedimientos preestablecidos por la Constitución o las leyes, pero mediando un título de reconocimiento. Y efectivamente, así fue desarrollado incluso en un artículo hecho por el profesor César Nakazaki Servigo. Para ser funcionario de facto, el procedimiento de nombramiento, de cercanía a la función pública que tiene este funcionario servidor, tiene que haberse hecho de manera irregular. Pero la juez y la Fiscalía, por ejemplo, la juez para el delito de organización criminal, sí dice que las funciones de Carlos Mesa están en el MOF, ¿no? Y en el caso de peculado nos cambia el escenario. Y la Fiscalía siempre ha establecido que el acceso, ese procedimiento, ese título que tiene el señor Carlos Mesa de servidor, no es fraudulento, es válido. Tan válido es que lo cita en el requerimiento de prisión y pone estos son los artículos, estas son sus funciones. Entonces, ahí hay un problema. No podría ser funcionario de facto. Pero pese a eso, encontré una publicación ya peruana más reciente del profesor de la Universidad de San Martín de Porres, de la Universidad de San Marco Cáceres Julca, donde el profesor habla del funcionario de facto. Y por ejemplo el profesor dice, esta es la última cita que voy a leer, el funcionario servidor público que sustrae, se apropia, usa los bienes sin poseer el citado vínculo funcional con la cosa, que es lo que estoy argumentando y que la jueza ha reconocido para Carlos Mesa, no podrá ser igualmente autor de peculado. Punto seguido. Tampoco puede ser autor de peculado el detentor de hecho de causales o efectos. Así tenga
el control de facto o el dominio funcional no legitimado de algún sector público o de toda la administración pública. Por ejemplo, en palabras del profesor, no podemos aplicar en el caso del delito de peculado este concepto del funcionario de facto actual, del 2012. Ya no estoy hablando de Vladimiro Montesinos y lo que se necesitaba para condenarlo en ese momento, porque claro, en ese caso sí, se decía que ese procedimiento era irregular, que él en realidad era jefe del SIN. Entonces, trayendo esto a colación, señor director de debates y señora presidenta, no existen elementos que den cuenta de la vinculación funcional que tiene Carlos Mesa con el patrimonio del Estado. No los ha presentado Fiscalía. Ya no he venido a discutir lo que dice Fiscalía. Entonces, la juez ha modificado esa situación para salvar a Fiscalía y ha dicho, ya, nos quedamos con el funcionario de hecho. Pero pese a esa situación, nosotros consideramos tampoco sería aplicable. No le es aplicable al señor Carlos Mesa ese concepto de funcionario de hecho. Ahora, eso respecto al delito de peculado. ¿Tienen ustedes, respecto entonces al primer presupuesto, una persona que para la juez no ha cometido delito de concusión y una persona que, en palabras nuestras y en palabras de la doctrina con cita, no en la doctrina del aire, no podría cometer delito de peculado por la falta de vinculación? La señora juez, pese a esas dos situaciones, lo que dice es, bueno, sí formaría parte de una organización criminal. Y lo cierto es, señores magistrados, que Fiscalía escuchó audios, ni bien tú participas en el audio, ni bien dices el monto cobrar, ni bien mencionas el monto, la palabra liquidación, ya eres parte de la organización criminal. Eso ha pasado. Si uno revisa los elementos de convicción que la juez ha mencionado, y no quiero redundar en el problema porque ya ustedes lo han escuchado de varios colegas, una cosa es lo que la juez dijo en la decisión oral y otra cosa es lo que la juez dijo en la decisión escrita. Eso ya lo han escuchado, esperaremos pronunciamiento respetuoso de su parte para ver cuál vale, ¿no? Si es la primera o la segunda. Si fuese la primera, no hay graves y fundados elementos de convicción para Carlos Mesa. No hay. Pero como mi defensa tiene que ser eficaz, tengo que abarcar todos los supuestos. Si fuese la segunda, la jueza, como ya han escuchado también, copiado y pegado todos los elementos en el listado que presentó Fiscalía para el delito de organización criminal. Pero bueno, independientemente de haber hecho eso, si uno entra al análisis, por ejemplo, la juez cita comunicación 2, comunicación 19, comunicación 33, ¿no? Otras comunicaciones, notas de agente. Por ejemplo, permítanme citar dos para no extenderme mucho. Sé que ustedes van a revisar cada una de las conversaciones. Y Fiscalía lo más seguro es que lea en este momento alguna. Respecto a la comunicación 2, por ejemplo, habla el señor Carlos Mesa con el señor Champi. Y el señor Mesa le pregunta a Champi, Mesa con Champi, dice, ya está la liquidación, le dijiste, le pedí que haga la liquidación. Respecto al tema de la liquidación. Por hablar de liquidación, ya eres parte de la organización criminal. En la comunicación 19, por ejemplo, en la comunicación 33, Mesa con Gómez Chinchay. Dice, sí, hablé con el alcalde, sí, recién sale hablé con el 1, ya sale de reunión. Nada más. Comunicación 19, Mesa con Gómez también, respecto a si ya se ha cumplido con el depósito, por ejemplo. Entonces, no son elementos en consideración de la defensa que puedan dar cuenta de la vinculación con una organización criminal. O sea, que vaya más allá del trabajo que como tercero él tenía. Y ahora, hay otro problema respecto del tiempo. Fiscalía ha dicho, como ya han escuchado ustedes, que la organización criminal ha perdurado en el tiempo como requisito de temporalidad desarrollado por el Acuerdo Plenario 1/2017 de la Sala Nacional del 2016, del 2017 y 2018. Eso ha dicho la Fiscalía. La señora juez ha dicho lo siguiente, no te creo, solo voy a valorar 2017 y 2018. En el caso del señor Mesa, ustedes van a encontrar una breve participación como tercero en el año solo de enero a noviembre de 2017. Sé, por la propia lectura del acuerdo plenario y por la propia revisión de la doctrina, que bastaría una mera intervención, ¿cierto? Un día de participación en la organización criminal para formar parte de ella. Pero no existen elementos para que puedan establecer que el señor efectivamente cumplía las funciones que Fiscalía le imputa. Y a partir de ahí, un punto más, un último para terminar. Fiscalía dice que el señor era cajero. La señora juez
en la resolución, le ha aumentado también algunas funciones adicionales y le ha puesto, además de ser cajero, bueno, el señor, por ejemplo, supervisa el cumplimiento de la utilización de tickets. Eso no ha sido objeto de imputación, pero como se menciona en los audios, por ahí se ha jalado. Dice, también coordina con los supervisores sobre eventos realizados en las diferentes zonas. Como en alguna conversación de algo dan cuenta, entonces también se ha jalado como si fuera una función dentro de la organización criminal. Pero lo cierto y lo concreto es que Fiscalía ha dicho él es cajero. Pero se entiende que esta apropiación que él ha tenido que realizar tendría que haberla hecho para la entrega final de los particulares, es decir, para el señor Alexander Peña o para el alcalde. Pero van a notar en este caso, diferente al hecho 1, que hay cobradores abajo que directamente tratan con los comerciantes, por ejemplo en el caso del CISA, cobran, entregan a unos supervisores, esos supervisores se encargan de dividir el dinero, hablo de la imputación fiscal, no es que estemos reconociendo ninguna situación, se encargan de dividir el dinero y entregan a Alexander Peña y una parte queda a la municipalidad. Este hecho 2 es diferente. Hay personas que cobran directamente, tienen supervisores que Fiscalía imputa en la disposición y la juez reconoce así y dice, ellos, estos supervisores de arriba, son por ejemplo los que dividen el dinero en lo que es para Alexander Peña y en lo que queda para la municipalidad. Pero en este caso han sumado un filtro más de supervisión. Como aparecen en los audios, entonces había que acomodarlos en algún lugar y los han puesto arribita de estos supervisores. Ahí está el señor Carlos Mesa. Entonces, si los de abajo en realidad son los que separan, ¿no? ¿Qué participación podría tener el señor Carlos Mesa en esta organización criminal? Van a notar ustedes, señores magistrados, que en el recurso de apelación que nosotros hemos presentado por escrito, solo hemos cuestionado 2 puntos. El primero, respecto a graves y fundados elementos de comisión y respecto a la proporcionalidad de la medida, en el entendido de que si uno no concurre, ya para qué pronunciarnos al respecto sobre los demás. Así que solo esos 2 hemos traído a colación. Y Fiscalía no ha imputado, no ha apelado más que la duración del plazo. Así que me voy al segundo respecto a la proporcionalidad de la medida. Hay un gravísimo problema que entendemos ha respondido a la falta de tiempo. Pero la señora juez en un párrafo nos dijo que la medida es proporcional. Y es una medida proporcional de masa en realidad. Porque ustedes van a encontrar la misma sustentación de la proporcionalidad mía que, por ejemplo, para Álvarez Cáceres o para cualquiera de los otros imputados. Es la misma, es un copia y pega. Entonces, pareciera un mal artículo escrito, pero cuando copien ustedes, por favor, hagan la prueba, lo desarrollado por la juez en la resolución, y vayan, por favor, a una página de derecho que se llama legis.p. Hay un artículo escrito por el señor Carlos Alberto Moreno Pérez. El título del artículo es Los otros requisitos de la prisión preventiva según la casación 626-2013 Moquegua. No porque, bueno, la Corte Suprema en esta casación incorporó 2 puntos más de debate, proporcionalidad y duración. Lo mismo que dice en la resolución es lo mismo que está escrito teóricamente en el artículo. No hay una motivación respecto al por qué la proporcionalidad de la medida aplicaría en concreto al caso del señor Carlos Mesa. Por esas consideraciones, señores magistrados, nosotros solicitamos se revoque la resolución, se imponga no libertad, sino una medida menos gravosa a ella, como la comparecencia con restricciones, y se nos obligue al pago de una caución determinada. Eso es todo. Gracias.